Buenos días, el día de hoy en Naturales vamos a hablar sobre el equilibrio ecológico. Las diferentes especies dependen unas de otras para sobrevivir. Si alguna en la cadena alimenticia desaparece puede causar diferentes cambios en el ecosistema. Por eso la naturaleza trata de mantener el equilibrio ecológico de todos los reinos de la naturaleza con las diferentes cadenas alimenticias como la siguiente. Aquí vamos a ver un ejemplo claro de cómo se mantiene el equilibrio ecológico. Por lo general siempre está en la primera fase las plantas, que son las que producen su propio alimento, por eso se llaman autótrofas, que fue el tema que vimos la semana pasada. De ella depende mucho la mariposa, consumidor primario. Es un animal herbívoro, como así herbívoro, que se alimenta de hierbas, de plantas. Asimismo sigue en la cadena alimenticia un consumidor secundario, que ya sería un animal carnívoro, en este caso la rana, que es la que consume los diferentes bichos, en este caso la mariposa. Y hay un consumidor terciario que es el animal depredador, en este caso es la serpiente que puede consumir o consume la rana, ¿cierto? También hay, en este caso puede haber un consumidor cuaternario que puede ser el águila, que son las que consumen las serpientes, ¿sí? Por eso se llama cadena alimentaria, porque sigue, digamos, unos pasos, ¿sí? Una secuencia de cómo se van consumiendo unos animales a otros. Cuando muere la serpiente o cuando muere el águila que come serpientes, los que siguen a comer son los animales descomponedores, o los que ayudan a desaparecer eso, como cóndores, como los chulos, o como también los hongos descomponedores que vimos la semana pasada. Sí, entonces les voy a pedir el favor que copien este título, este párrafo, y me hagan por favor esta cadena alimentaria con color y bien hecha cada una. ¿Listo? Tiene que ser dibujada, por favor no copiar o pegar imágenes de revistas, sino tiene que ser dibujada. ¿Listo? Les voy a pedir ese favor entonces para que la realicen, y ya en las próximas diapositivas les estaré explicando mucho mejor sobre el equilibrio ecológico. Bueno, después de ver lo del equilibrio ecológico, o sea, de cómo se mantiene eh, una armonía agradable entre la naturaleza. ¿Por qué? Porque nunca haber abundancia excesiva de plantas, porque si no hubiera plantas, quien consumiera las plantas estaría también todo excesivamente es malo, ¿sí? Por ejemplo, si no hubieran las serpientes que consumieran las ranas, pues tendríamos sobreabundancia en la tierra de ranas y sapos, ¿sí? Entonces por eso es equilibrio, porque mantiene una armonía entre toda la naturaleza, que tiene quien las consuma y que tiene también sus espacios para reproducirse. Pero también existen ciertas alteraciones del equilibrio ecológico que pueden afectar la vida de esos animales, de esos seres vivos, ¿sí? Las primeras son las alteraciones de origen natural. Son fenómenos de la naturaleza que pueden alterar el equilibrio ecológico, como las siguientes: los sismos, los terremotos, como las imágenes que vemos, las erupciones volcánicas, las inundaciones o sequías, también los huracanes. Estos fenómenos se presentan mucho en nuestro planeta Tierra. Aquí en Bucaramanga podemos de pronto sufrir por los terremotos, de pronto por las inundaciones o sequías, ¿sí? Los huracanes más que todo se presentan pegados al mar, ciudades pegadas al mar. Las erupciones volcánicas también, como la que ocurrió una vez en el Nevado del Ruiz. Esa historia, si quiere, pueden preguntársela a alguno de sus abuelos o de sus mismos padres, deben saber sobre esa historia, sobre lo que ocurrió en Armero con las erupciones volcánicas y diferentes alteraciones de origen natural que afectan la misma convivencia de los animales. Muchos animales mueren y por eso se rompe esa cadena alimentaria y se sufren alteraciones en ese equilibrio de la naturaleza. ¿Listo? Entonces les voy a pedir el favor que copien este título, todo este texto. Cuando terminen de copiar todo este texto, escogen una de estas 5 imágenes y la dibujan. Listo, la dibujan, por favor, que sea un dibujo, una de estas 5, y la dibujan en su cuaderno de naturales. También existen las alteraciones de origen antrópico.
antrópico significa que no corresponde a la naturaleza. Dice, son aquellas que ocurren debido a las actividades humanas, se tiene que ver con el ser humano, que contaminan el agua, el aire, el suelo, el aumento de temperatura en la Tierra, que es el famoso calentamiento global, en la que muchos organismos pueden desaparecer. Entre ellas encontramos contaminación por basuras, como las imágenes que nos muestran, contaminación del aire, contaminación del agua y la tala de árboles. Yo creo que cada una de estas afecta muchísimo en el equilibrio ecológico que se presenta en la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque les daña el ecosistema en donde siempre han vivido los seres vivos, no pueden reproducirse, por lo que les toca migrar a otros sitios que no son el clima, no son los lugares apropiados para hacerlo, y por eso muchas especies tienden a desaparecer, ¿sí? Esto es lamentable. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que hace es a la vez tanto dañar los seres vivos como perjudicar también su misma salud. ¿Por qué? Porque el oxígeno está cada vez más dañino, y obviamente pues a la tala de árboles, los árboles son los que producen el oxígeno, pues va a haber menos oxígeno puro y más CO2 que es dióxido de carbono, que puede afectar nuestros pulmones. Sí, así como la contaminación de las aguas, de los mismos animales que consumimos pueden estar envenenados con todos los detergentes o con los residuos de petróleo, o tantas cosas venenosas que se producen y que pueden consumir esos animales, y después nosotros consumiendo esos animales tóxicos, pues sería un problema para nuestra salud. ¿Listo? Entonces, estas alteraciones de origen antrópico son las causadas por los seres humanos, como las imágenes que vemos en esta diapositiva. Bueno, entonces les voy a pedir el favor que copien todo este texto. Apenas terminen de copiar todo el texto en su cuaderno de naturales, escogen una de estas 4 imágenes y la dibujan. Por favor, que sea un dibujo, ¿listo? Para que lo realicen en su cuaderno de naturales. Bueno, en el primer punto de la guía nos piden, con base en la información anterior, o sea, lo que está en la parte de arriba, pirámides de abundancia y pirámides de energía. Dice, encierra con color azul la imagen que representa la pirámide de abundancia y con color verde la pirámide de energía. Ahí nos dan, si nos fijamos muy bien, ahí nos dan una pista muy clarita, muy clarita. En la pirámide de la parte izquierda, en la parte de abajo dice de energía solar, ¿sí? O sea, ¿qué tanto consume cada animal de energía solar? Entonces, como nos piden que con color verde encerremos la pirámide de energía, entonces esa pirámide de la parte izquierda es la que encerraríamos de color verde. ¿Listo? Y la de la parte derecha pues sería la del azul, que la parte derecha es la de la abundancia. ¿Listo? Entonces, para que lo completen y lo hagan en su guía de naturales. En ejercitación nos piden completa la historia acerca de la contaminación con mercurio, con base en las imágenes dadas y con la información dada en el siguiente mapa conceptual. Ahí nos muestran un paso a paso después del derrame de petróleo, en el que también se encuentra el mercurio. Dice, las algas y plantas absorben estas sustancias. Luego los caracoles y gusanos y otros animales marinos se alimentan de esas algas ya contaminadas. Luego el ser humano consume esos peces y animales marinos ya contaminados, o sea que ya tienen mercurio adentro. Uno de los más famosos es el atún, que es el que más absorbe ese mercurio. Con el mercurio lo utilizan para el oro y también está dentro del mismo petróleo. Dice, algunos peces se alimentan de caracoles y gusanos y otros animales marinos, y lo que hace es ya contaminarlos. Entonces ahora nos piden acá abajo en el cuadro que miremos las imágenes y completemos el texto. Dice, el mercurio es un elemento químico altamente tóxico para los seres vivos. Se utiliza para extraer oro, plata y residuos vertidos a los ríos, ¿sí? Entonces nos dice, en los ríos el mercurio, ahí ustedes completan. ¿Qué cree que pasa en los ríos cuando se riega ese mercurio y ese petróleo? Entonces ahí contestan. En la segunda dice, cuando consumimos organismos acuáticos,
ya contaminados, nuestro cuerpo enferma mucho más rápido gracias a esos tóxicos. Ahí ya les ayudé con esa respuesta. Entonces solo les quedaría contestar la del centro. ¿Qué cree que pasa cuando se riegan esos químicos tóxicos en los ríos? ¿Listo? Entonces para que lo completen en su guía. Este segundo punto está muy fácil. Dice, colorea la imagen y responde las preguntas. ¿Qué pasaría si se inundara el lugar? Bueno, primero entonces ya saben, deben colorear la imagen. Están como en un lago, cerca hay árboles, plantas, muchos arbustos, animales. Entonces las tres preguntas están muy fáciles, por eso no les ayudé con ninguna para que ustedes las contesten. ¿Qué pasaría si se inundara el lugar? Entonces ahí contesten de acuerdo a lo que ustedes piensan. ¿Qué sucedería si se secara el estante, o sea, la laguna? ¿Qué sucedería si se talaran los árboles? Entonces, de acuerdo a lo que ustedes crean, me hacen el favor de contestar esto en la guía. En la competencia, tercero, analiza las siguientes situaciones y explica en tu cuaderno. Bueno, ahí dice explica en tu cuaderno, pero pues en este cuadro es donde lo vamos a explicar, entonces no tienen nada que copiar en el cuaderno, ¿listo? Porque en este cuadro es donde lo completamos. ¿Cómo llegan a las aguas estas sustancias y cuáles son los efectos en los seres vivos? Entonces dice, en la primera fila dice cómo llegan estas sustancias contaminantes a las fuentes de agua. Entonces, ya les ayudé con detergentes y plaguicidas. Por lo general siempre estos detergentes los van a los alcantarillados de las ciudades y pueblos, y esas aguas casi siempre van a ríos, ¿no? Y también lo de muchas empresas, como las imágenes que vimos anteriormente. Entonces por eso puse por alcantarillados o desechos de empresas sobre ríos. Llegan de esa forma esos detergentes. Y luego dice, en la fila de abajo dice, efectos negativos en los seres vivos. ¿Qué cree que pasa al llegar esos detergentes y plaguicidas? Yo puse mata o hace migrar, o sea, que los animales se vayan a otro lugar, ¿sí? A otro lugar, porque gracias a esos efectos contaminantes pues se migran y ya después no se pueden consumir esos animales. Entonces les falta completar lo del derrame de petróleo, escribir cómo llegaron y abajo qué efectos tienen los seres vivos, y acumulación de basuras, cómo cree que llega a las fuentes de agua y los efectos negativos que da acumular tanta basura. ¿Listo? Entonces muy fácil para que lo completen por favor en su guía. Cuarto, el equilibrio ecológico de los ecosistemas se puede alterar debido a cambios producidos por fenómenos de la naturaleza o a cambios generados por el ser humano. De acuerdo a lo anterior, un huracán es una alteración ecológica de origen. Ya ese tema lo vimos al principio, está muy fácil. Entonces, ahí arriba dice por fenómenos de la naturaleza. Entonces, ¿ustedes creen que un huracán a cuál alteración corresponde? Entonces, por favor, está muy fácil la respuesta. Solamente revisar arriba los equilibrios, las alteraciones de origen natural, y ahí está la respuesta. ¿Listo? Si ustedes ya la saben, entonces encierran la correcta en su guía. En resultados nos piden observa con atención el siguiente mapa conceptual y luego a partir de la información dibuja 3 acciones que tú y tu familia ponen en práctica para cuidar el medio ambiente. Ahí abajo ya les ayudaron con un ejemplo. Dice, en casa se recicla, hicieron el dibujo, recuerden, en la fila de arriba es el dibujo y en la parte de abajo explican qué es lo que están haciendo para cuidar el medio ambiente. Entonces ahí dice, en casa se recicla plástico y vidrio y se utiliza menos bolsas en las compras que se hacen. Entonces ya ustedes en la segunda ya pueden de pronto hacer un dibujo recogiendo basura y explican abajo cómo lo hacen con su familia. Y así completan cada uno de los cuadros. ¿Listo? Entonces serían 3 dibujos y en la parte de abajo de cada dibujo explicar cómo lo solucionan ustedes y cómo ayudan al medio ambiente con su familia. Y así terminaríamos nuestra guía de naturales por esta semana, para que por favor me envíen los escritos del cuaderno, los dibujos y el desarrollo de esta guía.